En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709,000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36,000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440,000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1,000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual Posipedia. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86,000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de 1 millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas, odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un bici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en acciones educativas especiales en seguridad y salud en el trabajo.
El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Gestión del ausentismo y las incapacidades. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto, el doctor Manuel Fernando Pérez Viloria. Él es médico especialista en medicina laboral y del trabajo, magíster en gestión de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, docente universitario, presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Doctor Pérez, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en toda esta gestión. Para mí un placer estar conectado con ustedes en este evento académico. A todas las personas que están conectadas con Positividad Educa, muchísimas gracias por regalarse estos minutos para hablar un poco de la gestión, del ausentismo, de las incapacidades y de las situaciones que en su momento vamos a estar revisando el día de hoy. Nuevamente un fuerte abrazo para todos y empecemos pues en esta actividad académica. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema conocido como la gestión del ausentismo y de las incapacidades en el trabajo. Tenemos nueva legislación, pero antes de hablar de la nueva legislación que tenemos en incapacidades y la forma de entender el proceso de incapacidades en el país, reconocer que hay un alcance específico dependiendo del actor del sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos situaciones claras en donde empresa tiene unas responsabilidades, EPS tiene otras responsabilidades, ARLs tienen otras responsabilidades, y creo que es un buen escenario poder conocer cuál es el universo, porque a la final somos un ecosistema, y como ecosistema, pues mi principal observación es que al conocer el 100% del proceso, pues vamos a tener una gestión mucho más efectiva. Definitivamente la educación es algo que nunca nos van a poder quitar y la educación es permanente en todos nuestros espacios. Iniciemos. En Colombia hay una separación específica del número total de días de incapacidad que a una persona le pueden otorgar. Y eso está más o menos dividido en pequeños grupos específicos. Voy a hablar puntualmente de las incapacidades relacionadas con el origen común, es decir, las enfermedades de origen común. ¿Por qué? Porque las enfermedades de origen laboral o los accidentes de trabajo pues tienen una distribución completamente diferente. En la diapositiva actual lo que vamos a realizar es entender quién paga estas incapacidades dependiendo del acumulado total de días y en la próxima columna que van a chequear el porcentaje de pago. Y aquí vienen unas interpretaciones muy bonitas que hacíamos en un congreso que me invitaron aquí en Positiva en la ciudad de Medellín y precisamente hacíamos la alerta de lo que pasa al interior de las compañías, de cuáles son los trabajadores que esperamos que más se incapaciten. Allá vamos a llegar como una conclusión y como una de las competencias certificables de esta charla. Tenemos claro que hay que hacer unas separaciones, hay que entender el concepto de prórroga de incapacidad. Yo hoy les voy a entregar un taller para ello. Y con el concepto de prórroga de incapacidad tenemos unos pequeños subgrupos. Acontece que las incapacidades que están entre un día y 2 días tienen un tratamiento específico entre el día 3 y el día 90 de prórroga de incapacidad. Tiene un tratamiento específico entre el día 91 y 180 también. El cuarto grupo de acúmulo de prórrogas de incapacidad es 181 y 540 días. Y tenemos unas novedades con las incapacidades actuales relacionadas con las que superen los 541 días de incapacidad. Segunda columna, ¿quién es el responsable en la enfermedad general de hacer ese pago? Acontece que para el primer grupo son los empleadores. Los empleadores tienen la obligación de pagar entre el día 1 y el día 2 de incapacidad y el porcentaje que se va a pagar es del 66,67% del índice base de cotización. Aquí voy a hacer un paréntesis cuando hablo de índice base de cotización porque pensamos que todo lo que consignan en nuestras cuentas de forma quincenal o mensual hace parte del índice base de cotización y eso es un error por completo. Aquí no aplican los beneficios, los bonos extralegales, las bonificaciones por compensaciones y por productividad. El índice base de cotización es justo el valor económico salarial con el cual se están pagando todos los aportes en seguridad social
en su empresa para el país. Y desde ese punto de vista, aquí vamos a tener una gran diferencia. Las personas que tienen sueldos o salarios variables no es sobre la variable, sino sobre el valor real cotizado. Tengan en cuenta esa información. El 66,67% del índice base de cotización seguirá siendo el porcentaje de pago hasta un máximo de 3 meses incapacitados por prórroga. La definición de prórroga yo se las voy a compartir para que puedan tener claridad cuándo se hace una incapacidad prorrogable y cuándo no. De hecho, tenemos un taller en la presentación del día de hoy. El tercer grupo, ya vamos a tener una gran diferencia, sobre todo en los porcentajes de pago, y es que vamos a llegar a una cifra del 50% del índice base de cotización a partir del día 91 por prórroga, ¿vale? Ese 50% del índice base de cotización va a ser la forma como se van a compensar las incapacidades hasta que el colombiano tenga 6 meses por prórroga de incapacidad. Y ese número es importante que lo tengamos en el radar porque los 6 meses de incapacidad por prórroga es la única responsabilidad inicial que tienen las entidades promotoras en salud de pagar estas incapacidades con base a los porcentajes que están en la tercera columna de la presentación. ¿Qué pasa después del día 180? ¿Qué pasa después de 6 meses de incapacidad? Tenemos un primer filtro en el sistema de salud de Colombia. A mí me gusta darle mucho los datos específicos, ahí tienen tarea para ir anotando y teniéndolo en el radar, sobre todo para expandir un poquito más su conocimiento, y es entender de dónde sale ese filtro. Sucede que tenemos una ley desde el 2012, conocida como la ley antitrámites, es un decreto ley, lo pueden buscar, googlear, es de descarga gratuita y es el decreto 0019 del 2012. La ley antitrámites es un decreto ley que nació en nuestro país precisamente para disminuir la tramitología de algunos de los procesos internos que suceden en todas las áreas del país. Situaciones tan sencillas como ya no se pueden solicitar fotocopias al 150 de ampliación por Zoom y un montón de cosas más van a encontrar en ese decreto. Pero les voy a hacer zoom en lo que acontece a salud. Artículo 142 de ese decreto ley 0019 del 2012. Ahí habla precisamente de ese primer filtro. ¿Qué va a pasar cuando un colombiano tenga 6 meses de incapacidad? Entonces, ojo que desde este punto vamos a empezar a ir dividiendo las gestiones empresariales, lo que deben solicitar a EPS y en su momento lo que puede hacer sucedido con los fondos de pensiones, porque es el hilo conductor que se tiene después de los 6 meses de incapacidad. Entonces, para las EPS, justo en el momento en que un colombiano está cercano a su día 180, específicamente a su día 120, ya la EPS debe estar preguntándose qué va a pasar con ese paciente, qué va a pasar con ese trabajador, cuál es la intención del tratamiento. Y nace un requisito que se conoce como concepto de rehabilitación integral. Lo veremos en una diapositiva que sigue enseguida para que entiendan qué significa ese concepto de rehabilitación integral. Primer truco en la gestión. Para que puedan pasar, permítanme, yo tomo aquí una pluma. Perfecto. Para que las incapacidades en este punto de el día 180 en adelante puedan ser pagadas por los fondos de pensiones, hay dos requisitos que hay que cumplir. Primer requisito, recuerden que debemos tener incapacidades por prórroga. Segundo requisito, entregar al fondo de pensiones el concepto de rehabilitación antes de cumplir ese tope. Porque justo entre el día 3 y el día 180, lo hemos dejado claro, la EPS es quien está pagando
estos subsidios económicos por incapacidad. Pero para que el fondo de pensiones reciba y acepte el caso y pueda seguir pagando las incapacidades, debe recibir un concepto de rehabilitación. Pasados esos 540 días, vamos a tener una situación compleja aquí en Colombia, y es porque tenemos una pequeña brecha jurídica. Existe un manual de calificación, el decreto 1507 del 2014, y el manual de calificación a nosotros los médicos laborales nos exige calificar pérdida de capacidad laboral justo al día 540. Es una obligación. Casi que fue como un freno que le pusieron a las incapacidades. Casi que fue un momento en el que decidieron dejar un pare para evitar la cronicidad de incapacidades. Hace 10 años atrás, más o menos, hace 12 años atrás, yo recuerdo que en mi consulta tenía pacientes con 1.500 días de incapacidad, 2.500 días de incapacidad, 3.000 días de incapacidad. Cifras que a veces uno diría, bueno, ¿en serio esto está pasando? Hoy tenemos unos pequeños casos, muy poquitos casos, pero para que hagan un comparativo, hace un montón de tiempo atrás era el día a día de la consulta de medicina laboral. ¿Qué pasa? Que en el 2018 nos preguntábamos qué pasaba con las incapacidades posteriores al día 540. Nuestro sistema de salud tiene algunos retrasos, y dentro de esos retrasos estaban algunos retrasos administrativos. Recordarán lo que pasaba años atrás, en donde pedir una cita con un especialista casi que era esperar 3 meses. El especialista lo veía, le mandaba una resonancia y nuevamente cursaban otros 3 meses para que se hiciera la resonancia y volviera donde el especialista. Miren que ya se consumía todo este paquete completo de incapacidades desde el día 1 hasta el día 180, y es una carrera contra el tiempo. Ese es otro de los aprendizajes que les voy a decir. El tema de las incapacidades es una carrera contra el tiempo, porque ya lo hemos revisado, ya lo hemos estudiado. Conforme pasa el tiempo y la persona no vuelve a retornar a su trabajo habitual, después de los 3 meses de incapacidad continuada, inclusive hasta después de los 6 meses, tenemos estudios aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, en un estudio chileno muy lindo, donde nos dicen que empiezan a disminuir el interés de la percepción de volver a trabajar. Y hay dos conceptos técnicos ahí. Un tema es el dinero, hay que hablarlo, hay un porcentaje específico de pago. Y el otro es la percepción de la productividad laboral. Hablar de gestión del ausentismo tiene que tener todo un ecosistema alrededor de él, porque el ausentismo es punto de entrada para los programas de reintegro laboral, es punto de entrada para los procesos de calificación de invalidez, como ya lo están chequeando al día 540. Es punto de entrada para las alertas, es punto de entrada para los sistemas de gestión de las empresas, y es punto de entrada también para conocer el comportamiento de sus trabajadores al interior de las compañías. A partir del día 541, que es la última parte que tenemos aquí, se va a seguir trabajando sobre el 50% del índice base de cotización. Y miren lo que acontece. Desde el 2018 devuelven a la CPS la responsabilidad del pago. Antes de esta legislación, este cuadro solamente llegaba hasta este punto, día 540. Esta era la forma en la que trabajábamos en Colombia. Solo la vía jurídica obligaba después a poder hacer un procedimiento o un proceso por intermedio de los fondos de pensiones hacia la CPS, si era un trámite ordinario jurídico para que pagaran las incapacidades. Desde el 2018 ya le devolvieron la responsabilidad a las CPS. Pregunta que haga un salón de clases: ¿cuánto tiempo puede un colombiano estar incapacitado? La respuesta es 1 año y medio. 6 meses que da la EPS y 1 año que da el fondo de pensiones, siempre y cuando se cumpla el requisito del concepto de rehabilitación. ¿Qué sucede en ese año y medio? Al cumplir 540 días, podemos solicitar calificación en primera oportunidad del porcentaje de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Y ese porcentaje tiene una consecuencia. Si el valor está por encima de 50 puntos, se entiende como estado de invalidez. Si está por debajo de 50 puntos, se conoce como incapacidad permanente parcial.
Y las incapacidades permanentes parciales en Colombia, en principio, no tienen por qué seguir teniendo más incapacidades temporales. El médico debería bloquearlas. Y ese lenguaje desde las empresas sí lo entienden. Sus trabajadores llegan a los departamentos de seguridad y salud en el trabajo y les dicen: jefe, pero es que fui a la EPS y me dicen que tengo bloqueadas las incapacidades. Casi que es una consecuencia de una calificación que tenga un porcentaje por debajo del 50%, precisamente porque te den un día de incapacidad o 1000 días de incapacidad, esa secuela no va a ser posible recuperarla. Entonces, desde el momento que objetivan el daño, desde el momento que asignan el porcentaje de pérdida, desde ese momento algunas EPS que tienen sistemas robustos de información y manejan muy bien la data, logran hacer esa alerta. Manuel, por el diagnóstico de hombro doloroso, no debe tener más incapacidades temporales porque ya fue calificado con 20%. ¿De dónde salió eso? Ley 776 desde el 2002. Llevamos 20 años con esa legislación. Muy bien, concepto integral de rehabilitación. El concepto integral de rehabilitación es un filtro, es un paso, es un requisito que nos están exigiendo los fondos de pensiones para poder aceptar un caso. Al cuarto mes, 120 días de incapacidad, la EPS ya debe estar pidiéndole a sus médicos tratantes de su afiliado que nos diga cuál es el concepto de rehabilitación. Esa es responsabilidad de empresa, gestión empresarial. Ya saben que cualquier trabajador que tengan en sus empresas con 120 días de incapacidad por prórroga, por origen común o enfermedades generales, pueden solicitarle que inicie el proceso de solicitar a su médico tratante el concepto de rehabilitación. Doctor Manuel, ¿qué es un médico tratante? Ok, si estamos hablando de una patología de hombro, pues la persona más idónea es el ortopedista. Si estamos hablando de una patología neurológica, pues el médico tratante idóneo es el neurólogo. Y así sucesivamente, dependerá de su patología, la área de profundización en la especialidad médica. ¿Lo puede hacer un médico laboral? Por supuesto que sí, sin ningún problema. ¿Lo puede hacer un médico general? También tiene alguna validez en algunos casos. Lo importante es que es un requisito que si no se entrega a tiempo, y a tiempo es antes de que se cumplan los 180 días continuos por prórroga, las EPS van a tener que seguir pagando las incapacidades porque el fondo de pensiones dice: no me han enviado el concepto, yo no voy a proceder a revisar, pagar o tener trámites administrativos con este caso. ¿Qué es un concepto de rehabilitación? Un concepto de rehabilitación está en la historia clínica. A veces hay formatos establecidos, directos, que algunas EPS ya tienen establecidos. Pero desde el punto de vista de procedimiento, nosotros en la misma historia clínica encontramos todos los datos y todos los soportes que aquí les voy a mostrar en estos puntos. Es completamente válido. Un concepto de rehabilitación tiene que tener la información general de un paciente, los diagnósticos finales, las fechas específicas de los diagnósticos, las etiologías que sean demostradas o probables. Estamos hablando que esto es un requisito obligatorio para las enfermedades de origen común, porque recuerden que el origen laboral, el accidente de trabajo y la enfermedad laboral tienen un porcentaje de pago al 100% y la responsabilidad absoluta son de las ARLs. Por eso es que son especiales en ese procedimiento de gestión del ausentismo. Y no nos digamos mentiras, las ARLs tienen un proceso de rehabilitación más inmediato, tienen una realización más rápida de ayudas diagnósticas, de evaluación con especialistas, de seguimientos, de planes terapéuticos, fisioterapias y rehabilitación. Y como se los dije al inicio, el tema de las incapacidades es una carrera contra el tiempo. Al ser una carrera contra el tiempo, lamentablemente las EPS entre los dos actores del sistema son las que tienen un poquito más de fuga o de ralentización en algunos procesos, como no sucede con la ARL. Adicional a la etiología demostrada, el diagnóstico específico del trabajador,
Lo más importante es describir si presenta o no secuelas y conocer su pronóstico. Cuando hablo de pronóstico tenemos dos opciones. Lo chequearemos claramente desde el siguiente punto de vista. Primer pronóstico, conocido como el pronóstico favorable. El pronóstico favorable significa que yo como médico tratante necesito que tú, que eres mi paciente, tengas más tiempo de recuperación. El pronóstico favorable también significa que el tratamiento que yo te estoy dando tiene una intención curativa, o inclusive el pronóstico de rehabilitación favorable significa que yo puedo mejorar tu condición médica aún más, y tu mejoría médica máxima aún no la he tenido. Desde ese punto de vista, un pronóstico favorable le dice al fondo de pensiones: ojo, lleva 6 meses incapacitado. La EPS ha pagado esos 6 meses de incapacidad, pero su médico tratante dice que conforme pase el tiempo y siga en el tratamiento se va a recuperar. El fondo de pensiones, recibiendo un concepto de rehabilitación favorable, se entiende en Colombia, que van a seguir pagándole las incapacidades. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 540. La segunda opción, que tiene un pronóstico o un concepto de rehabilitación como conclusión, se conoce como concepto de rehabilitación desfavorable. El concepto de rehabilitación desfavorable, para diferencia de lo que encuentro mucho en el medio, no es igual a una pensión de invalidez. El pronóstico desfavorable no significa que lo van a pensionar. El pronóstico desfavorable no significa que no puede volver a trabajar. El pronóstico desfavorable lo único que significa es, en los avances técnicos, científicos que tenemos hoy en medicina, este es el punto máximo en donde hemos podido llevar al trabajador. Y desde ese punto de vista, cualquier tiempo posterior que pase no va a mejorar la situación actual que tiene. Esa es la verdadera interpretación del concepto desfavorable. A veces los trabajadores dicen: no, vengo para que me pensionen porque mire que es que aquí el neurólogo dice que tengo conceptos desfavorables. No, no es la realidad. El concepto desfavorable se convierte en un freno específico que van a hacer los fondos de pensiones, que ellos dicen: ok, no voy a pagarte incapacidades. Esa es la consecuencia. Y en principio tienen total libertad de entenderlo desde ese punto de vista. Recuerden el artículo 7º de la Ley 776 del 2002, que allí francamente, tácitamente dice: las personas que estén por debajo de 50 puntos, ya en esa incapacidad permanente parcial, ya pueden hacer inclusive un freno. Por más que le den más días de incapacidades temporales, no van a mejorar su condición actual. Entonces, esa es una de las consecuencias. Los fondos de pensiones frenan el pago de incapacidades, y lo que hacen o lo que dicen en ese punto es: te voy a llevar a una calificación. El pronóstico desfavorable es: esta es tu mejoría médica máxima. Hasta aquí es lo máximo que yo puedo hacer. Vamos a poner un par de ejemplos de cada uno, que es un concepto que tiene que quedar muy claro. Fractura de fémur en un trabajador que iba un sábado de su casa hacia un partido de fútbol con sus amigos y sufre un accidente de tránsito. Y en el accidente de tránsito colisiona con un vehículo y tiene una fractura severa del fémur, del miembro inferior de la pierna derecha. La historia natural de esa enfermedad, como médico, me hace inmediatamente hacer una extrapolación y decir: más o menos esta persona va a estar de 5 a 6 o inclusive 7 meses de incapacidad, por la forma, por el tipo de enfermedad, por todo el tratamiento que tiene que llevar y la rehabilitación. Cuando eso acontece, pasan y cursan los 120 días. Si ustedes hoy, al día 120, tienen trabajadores incapacitados y no conocen el concepto, hagan gestión del ausentismo. Llamen a su trabajador, oriéntenlo. Por favor, solicítale a tu médico el concepto de rehabilitación, porque lo que va a pasar después es:
Nadie le va a pagar las incapacidades, el trabajador no va a saber en dónde va a estar situado, va a tener que hacer trámites administrativos y procede todo el tema de vía jurídica, derechos de petición, tutelas y demás. Esa es la labor que tenemos como seguridad y salud del trabajo, gestión y sobre todo respuestas para nuestros trabajadores. Yo sé que esa persona se va a demorar más de 60 días. Posiblemente si sucede ese evento, el ortopedista va a decir, bueno, es que me hace falta todavía hacer rehabilitación. Ese concepto va a ser favorable. El trabajador va a seguir siendo atendido por su EPS, pero sus incapacidades, fondo de pensiones las irá a pagar. Ejemplo de concepto desfavorable. El más común sea una metástasis, un diagnóstico de una neoplasia, y nos encontramos lamentablemente por medio de estudios que tiene una diseminación en múltiples órganos y sistemas, esas metástasis inmediatamente dan un concepto desfavorable. Otro ejemplo, las amputaciones. Nosotros aún no tenemos la posibilidad de regenerar tejido a ese nivel y una amputación casi que es una secuela inmediata. Doctor Manuel, pero le falta la prótesis, la ortesis. En ese sentido, el manual de calificación entiende una amputación como una secuela y desde ese punto de vista puede proceder a un proceso de calificación. El tema de las ortesis y de las prótesis adicionales pues siguen siendo un beneficio para la vida diaria o las actividades cotidianas de las personas, pero digamos que no impacta en el proceso del pago de las incapacidades. Ese pronóstico es favorable, el fondo de pensiones dice un momento, no lo voy a pagar incapacidades, voy a chequear si tiene derecho a estar en un estado de invalidez y procedo a entregar una mesada pensional. El estado de invalidez se entiende como una calificación de PCL mayor o igual a 50%. Entonces, más o menos el organigrama sería este. Del día 1 al día 2 paga el empleador. Ya saben que van a pagar sobre el 66,66666%. Del día 3 al día 180 va a pagar siempre la EPS, teniendo en cuenta que si el concepto es favorable, mírenlo aquí, el fondo de pensiones puede recibir el caso y pagar hasta 540 días de incapacidad. ¿Listo? Una vez cursen los 540 días de incapacidad, surge el proceso de calificación de PCLO, pérdida de capacidad laboral y ocupacional. ¿Qué sucede? Que desde el 2018, en el decreto 1333, encontramos algunas situaciones nuevas. ¿Qué pasan con las incapacidades posteriores al día 540? Hay algunos casos en donde todavía se espera un pronóstico favorable. Entonces, desde ese punto de vista, devuelven a las AEPS el manejo. Ese es otro truco en la gestión del ausentismo que deben tener si tienen o llegan a tener al interior de sus empresas más o menos trabajadores que están cercanos al día 540 y no han sido calificados. A ustedes les va a llegar esa solicitud. ¿Quién va a pagar? Los llaman. Jefe, pero es que me dieron otra incapacidad por 30 días más, pero ¿y ahora quién lo paga? Esta es la orientación específica que tenemos que tener. En algunos procedimientos ya saben que si este concepto es desfavorable, inmediatamente el concepto desfavorable nos llevaría a un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. ¿Qué tenemos de nuevo? De nuevo tenemos unos decretos que nacieron justo antes de todos estos cambios de presidencia y de gobierno que existen en el país. En el 29 de julio del 2022, en Seguridad y Salud en el Trabajo salieron tal vez unos 7, 8 decretos que directamente inciden en los procedimientos que realizamos en seguridad y salud en el trabajo. Este es uno de ellos. El decreto 1427 habla específicamente de las prestaciones económicas. Esto es nuevo, así que oído, alerta. Estas son algunas herramientas que se van a ir ajustando a los procesos con los que veníamos trabajando desde el 2018, que es el decreto 1333.
Aquí nos están diciendo, a partir de estos momentos vamos a definir las reglas del juego para la expedición, reconocimiento, pago de incapacidades temporales. Y nuevamente hacen la aclaración, origen común. ¿Por qué? Porque el origen laboral tiene una responsabilidad por ARL, tiene un pago claro y contundente del 100%. Cuando digo origen laboral, me refiero a accidente de trabajo y a enfermedades laborales. A partir de estos momentos queda claro que quien expide las incapacidades son los médicos y odontólogos de las EPS. Hoy el tema de médicos particulares sigue siendo una situación en donde no tienen una prestación autorizada, transcrita, porque le dan a las EPS la responsabilidad de que ellos sean los que den la red de apoyo, que den la red de tratamiento y que sean sus médicos adscritos. Ahora, cuando hacen procesos por pólizas o por medicinas prepagadas, que hacen parte del sistema de seguridad social en salud en Colombia, tienen oído 15 días calendarios máximos para hacer los procesos de transcripción. Primera novedad, 15 días calendarios máximo para hacer el proceso de transcripción. Y las CPS tendrán 8 días para definir si aceptan la transcripción o por el contrario la niegan. Una de las situaciones más particulares que tenemos en este decreto son las licencias de maternidad. Entonces, las condiciones actuales para las licencias de maternidad son, se acepta, se aceptan las incapacidades relacionadas con las licencias de la maternidad, siempre y cuando la materna haya hecho aportes durante su gestación. Si solamente hizo un pago de aportes durante un periodo pequeño de ese periodo gestacional, pues las incapacidades se entenderán proporcionales. ¿Listo? Recuerden que siempre que tengan maternas con partos múltiples, se entienden con partos múltiples más de 2 hijos, y en ese orden de ideas, que alguno de sus hijos tenga alguna discapacidad desde el momento de nacer, se le extiende en 2 semanas más. Y ahora, con la globalización que estamos viviendo en el mundo, pueden existir licencias de maternidades internacionales, personas que tienen trabajos digitales, son nómadas digitales o están en la posibilidad de estar trabajando en cualquier parte del mundo, pues tendrán 6 meses máximo para solicitar su trámite. Recuerden que el año pasado tuvimos una sentencia constitucional, que es la 055, en donde de alguna manera se entregó la posibilidad de tener un aborto seguro para las mujeres que por decisión propia consideren que no quieren continuar con su embarazo, pues tendrán también aquí en este punto un tema muy específico y son los días de incapacidad que acontezcan si suceden con esta situación de aborto. Aborto entendido para el término médico son 20 semanas, 5 meses, pero con este decreto lo llevan a 24, es decir, a 6 meses. ¿Qué novedades adicionales tenemos al decreto 1427? Todos los pensionados que trabajen, si se incapacitan, nuevamente tendrán derecho al pago de esa incapacidad sin afectar su mesada pensional, porque ellos van a estar cotizando a Seguridad Social y a EPS todos el porcentaje que tenga que ver con su nuevo trabajo, incluso estando pensionado. Las EPS tienen hoy alerta la posibilidad de levantar las incapacidades antes de que finalice este tiempo. Existía una manera de entender lo que nosotros hacíamos y era desde el inicio de la entrega de un certificado de incapacidad se consideraba que ya los días eran causados. Un día causado es no me los pueden quitar. Hoy, si el proceso de rehabilitación lo lleva a la EPS y es completamente establecido, se pueden levantar las incapacidades. Este decreto nació el 29 de julio del 2022, pero se hizo efectivo apenas desde el 6 de agosto. Hoy ya lo tenemos completamente vigente.
Opciones que tenemos para entregar incapacidades. Esto es un aprendizaje de pandemia. Se pueden hacer intramurales, es decir, las IPS de sus EPS, los formatos presenciales son completamente válidos, pero se pueden también hacer en jornadas extramurales y ni más faltaba también por el formato de telemedicina. Lo más importante es entender que siempre debe existir un código CIE 10 principal y con ese código CIE 10 es que las incapacidades deben tener una adecuada continuidad, porque este es el taller que vamos a tener con el número de días prorrogados. Una de las situaciones interesantes del decreto es que van a crear un sistema de información nacional. Digo van a crear porque tácitamente dice así, el gobierno nacional tendrá la responsabilidad de crear un sistema de información nacional. Me parece muy bonito, es casi como lo que acontece con Datacrédito, casi como lo que acontece con los reportes a la DIAN. Hoy vamos a declarar renta y a veces la DIAN sabe más que nosotros. Hay unos sistemas de información nacionales y tan robustos con los manejos financieros y contables del país que hoy están trayendo esa posibilidad para el sistema relacionado con las incapacidades. Una de las cosas importantísimas que teníamos eran las incapacidades retroactivas. Era un dolor de cabeza para nosotros en la CPS. Las incapacidades retroactivas es hasta cuándo puedo ir atrás al pasado y cubrir una brecha que existía allí para que no pierda la prórroga, para que no pierda el acumulado. Solo se acepta hoy en Colombia incapacidades retroactivas si hay alguna urgencia, porque estaba en una situación urgente y no pude asistir a mi cita y tengo una brecha, se puede hacer. Porque el paciente tiene trastornos mentales de memoria o algún evento catastrófico. De lo contrario, no hay posibilidad de hacer retroactividad. Alerta para las empresas. Recomienden a sus pacientes, a sus trabajadores, siempre solicitar cita con su médico de familia de la EPS. Jefe, pero es que se me acaba la incapacidad del 28 de septiembre. A más tardar el 29 tienes que tener cita allí con tu especialista, con tu médico tratante. Ahora, las incapacidades prospectivas, es decir, hacia adelante, se pueden hacer hasta dentro de 8 días. ¿Qué es una incapacidad hacia adelante prospectiva? Es que no encontré cita con la EPS, sino justo el 30, pero mi incapacidad se acaba el 3. No es una indicación médica que sucedía frecuentemente. Hoy no te la puedo dar, pide cita para el 3 cuando se te acabe la nueva. Hoy tienen la gabela de hacer 8 días hacia adelante, dando esa posibilidad precisamente en la consecución de citas médicas, dando esa tranquilidad en que es un proceso que le cayó a las EPS, pero necesito que todas las empresas lo entiendan para poder orientar bien a sus trabajadores. No necesariamente hoy tiene que ser hacia adelante la misma fecha en la que finalice la incapacidad, sino que pueden ir dentro de la incapacidad vigente hasta 8 días que se acabe y se le puede dar. Nuevamente, entregan el tema internacional y las incapacidades que tengan. Personas que trabajan en otros países y siguen cotizando aquí en Colombia, esa es la obligación. Recuerden que nuestro sistema es de aporte. Si aportas tienes derechos, si no aportas no tienes derecho. Las incapacidades internacionales pues también van a tener 6 meses claros de poder ejecutarse. Hay otros conceptos claros, tenemos incapacidades simultáneas cuando tenemos múltiples situaciones lamentables, sufrió un accidente y adicional a eso, a los pocos días tengo una incapacidad por 20 días, pero dentro de esa incapacidad sufrí COVID-19, por ejemplo, pues se va a entender solamente una. ¿Listo? Si hay eventos comunes versus accidentes de trabajo y enfermedades laborales, va a primar el evento laboral. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen unos porcentajes de pago muchísimo mejor en términos del 100%, mientras que los otros tienen unas restricciones específicas de acuerdo al acúmulo de incapacidades. Estás en vacaciones, pasó un evento y te incapacitas, las vacaciones se congelan. Al congelar esas vacaciones, finalizas tu periodo de incapacidad y nuevamente retomas el tiempo que está faltando de tus incapacidades. Hoy no hay incapacidades en periodo de protección laboral. El periodo de protección laboral son 2 meses que tenemos
una vez se haya finalizado las relaciones contractuales, y eso acontece no solo en la finalización después de un periodo largo de trabajo, sino que también sucede en el periodo de gracia inicial. ¿Listo? El término de las incapacidades en el momento en que son afiliados. Y las incapacidades, una sola, si son trabajadores que están en freelance y tienen múltiples empresas, múltiples contratos, múltiples gestiones, con una sola incapacidad es completamente válido para poder tener una ausencia justificada en el trabajo en los diferentes sitios de trabajo. Esto ya es procedimiento desde las EPS. Las EPS tienen 15 días hábiles para revisión y liquidar las incapacidades, 5 días hábiles para el pago, y si no se cumple, hoy deben pagar intereses moratorios. Alerta para las empresas. Antes teníamos que estar, llame a las EPS, envíen carta, manden, soliciten mesas laborales. En este punto no es necesario. En este punto tienen claridad en que se les obliga a las EPS en 15 días revisar, liquidar, y después de esos 15 días, 5 días adicionales pagar. Dicho de otra manera, tienen 20 días hábiles desde el momento en que tienen un certificado de incapacidad de alguno de sus afiliados, proceder con el pago definitivo. Ya saben que 15 días hábiles son para un proceso administrativo y 5 días hábiles para un proceso financiero de pago. Si hay incumplimiento, hoy los colombianos tienen derecho a reclamar intereses moratorios. Las revisiones periódicas de la incapacidad es la que les contaba, se va a realizar a partir de 60 días acumulados, y esto es un filtro muy bonito que conversa mucho con el nuevo decreto Resolución 3050 de rehabilitación. Esto es emocionante para mí porque el gobierno nacional ya está entendiendo ese ecosistema, que no es simplemente frenar una incapacidad, es saber qué pasa con el programa de reintegro, es saber qué pasa con las empresas y qué lo va a poner a hacer si le bloquean las incapacidades. Y también en la curva de aprendizaje, hoy los trabajadores deben entender estas normas porque han cambiado. Nosotros tenemos transcripciones de un año, teníamos de un año de antigüedad y tenían toda la validez, todavía no habían finalizado su tiempo. Hoy tienen 15 días para ejecutarlo. Concepto de rehabilitación, recuerden, al cuarto mes deben emitirlo. Todo trabajador que ustedes tengan con 120 días de incapacidad pueden solicitarlo, porque si no se solicita en este acumulado de incapacidad de 120, el trabajador va a tener una dificultad con el pago de sus incapacidades y se van a venir procedimientos jurídicos, derechos de peticiones, tutelas, quejas y demás. Cuando las incapacidades sean mayores a 540 días, ya recuerdan el tabla inicial, la paga la EPS, siempre y cuando los conceptos sean favorables. En algunos casos hay patologías concomitantes, eventos como VIH-Sida, sarcoma de Kaposi, trastornos gastrointestinales adicionales, van sumando a un empeoramiento o un agravamiento. En estas situaciones concomitantes que se agravan el caso, es completamente válido superar los días 540 días de incapacidad, e incluso cuando tienen tratamiento pendiente. Y esto es muy importante para las empresas. ¿Por qué es muy importante? Porque ya las EPS van a decir, necesitas cita con un ortopedista, pilas, vamos a conseguir cita con el ortopedista. Hoy todo el sistema general está entendiendo que es una carrera en contra del tiempo. La rehabilitación, el retorno seguro al trabajo, el manejo específico de las incapacidades es la lanza en ristre que está llevando este ministerio. La calificación de pérdida, como se los contaba al inicio, siempre se hará cuando el concepto sea desfavorable. No puedo dejarlos ir sin que entiendan el concepto de prórroga de incapacidad. Es la forma como se acumulan los días de incapacidad y es la forma como cursan todos los efectos que les he compartido desde el inicio de la charla. Entonces la definición tácita es: existe prórroga de incapacidad derivada por una enfermedad de origen común cuando se expide una incapacidad en donde la fecha de inicio y la fecha de fin, que está clara, esta fecha final con la fecha de inicio de la nueva incapacidad, en ese gap, en ese espacio, no hay más de 30 días.
Y la otra situación adicional que tenemos es que tienen que ser códigos CIE-10 relacionados. Por eso deben estar en el proceso de aprendizaje diciendo, ya entiendo por qué el concepto tiene que decir código CIE-10 principal y relacionado. CIE-10, ¿qué significa? Clasificación Internacional de las Enfermedades. El número 10 significa versión 10. Ya hay una versión 11 en el mundo, Colombia sigue con la versión 10. Es la forma como le ponemos un código a las enfermedades. Vamos al taller. Fecha de inicio de la incapacidad temporal del 2 de enero al 21 de enero. Código CIE-10 M545. Un trabajador llegó diciendo me duele la columna, me duele la espalda, tengo un lumbago. Eso significa M545. Del 2 de enero al 21 de enero hay 20 días de incapacidad. El señor va a consultar el 22. Miren que la fecha que aparece fin de la incapacidad y la fecha de inicio de la otra, calendario es continua. Y adicional a ello, tiene el mismo código CIE-10, se acumula por completo. Tenemos ya 50 días de incapacidad. Del 22 de enero al 20 de febrero hay 30 días y es el mismo código diagnóstico, 30 más 20, el nuevo acumulado son 50. Vamos a la tercera incapacidad de este trabajador. Del 20 de febrero pasa al 21 de febrero, nuevamente sigue estando conectada, pero alerta, me cambian el código CIE-10. M545 significa lumbago, M511 significa trastorno del disco lumbar. ¿Qué pudo haber sucedido? Le hicieron posiblemente una radiografía, una resonancia, una tomografía, y ya el ortopedista sabe que tiene un disco de la columna enfermito, dañado. Es un diagnóstico relacionado. Por tal motivo, se suman estos 30 días de esta nueva incapacidad y por tanto ya tenemos 80 días de acumulado. Y así sucesivamente es el ejercicio que hay que tener para saber hasta el día 120 cuándo hacer la alerta y pedir el concepto. Cuando tenemos bloqueos o pérdidas de la prórroga, del 22 de abril del 22 de marzo al 1 de abril, hay un gap, hay un espacio aquí. ¿Listo? Y en este espacio pasaron menos de 30 días, pero me dieron un CIE-10 completamente diferente, dolor crónico intratable. ¿Qué estamos viendo en este ejercicio? Que es relacionado y que el gap es menor a 30 días, por consiguiente sigue sumando. Ejemplos donde se pierde la prórroga. Miren la diferencia. Del 20 de abril pasa al 21 de junio. Hay un gap de 30 días. Doctor, pero es que es el mismo código. No, se pierde la prórroga. Reinicia a 20. Y en estas situaciones, ojo, que es uno de los principales alertas que tenemos en el sistema de salud de Colombia, los reciclos de la incapacidad. Les voy a dar el truco. Trabajadores que llevan mucho tiempo incapacitados trabajan 30 días, 31 días, un poco más de un mes y nuevamente se incapacitan. Eso es un reciclo de incapacidad. Rompen por completo la prórroga y nunca se van a dar cuenta si el trabajador realmente puede o no puede trabajar. La forma de saber objetivamente si un colombiano puede o no puede trabajar es por medio de una calificación de PSL, porque ese porcentaje nos va a dar, por debajo de 50, debes trabajar. Sí, habrá que hacer ajustes de funciones y tareas, pero debes trabajar. Por encima de 50, estado de invalidez. En principio no puedes trabajar y procedes a hacer tu proceso de pensión especial de invalidez como tal. Los reciclos son una de las situaciones complejas y difíciles para el sistema de salud. Últimas dos diapositivas. Desde hace 5 años, el decreto 1333 del 2018 nos había dicho situaciones de abuso del derecho. Pero es curioso cómo nuevamente lo trae este decreto 1427 del 29 de julio del 2022 de este año, porque realmente hoy van a hacer zoom por completo a todas las situaciones, en donde los trabajadores ponen en riesgo situaciones que pueden ser punibles por las EPS, por las empresas o por la Fiscalía General de la Nación. Hoy los trabajadores están obligados a seguir el tratamiento y las terapias ordenadas.
Ojo que si no asiste a esos exámenes, controles y valoraciones, es una situación de abuso del derecho. Estás tú como trabajador enlenteciendo tu proceso de rehabilitación. Estas situaciones se pueden presentar por parte del empleador a la EPS, por parte de la EPS a la Fiscalía General de la Nación y son 8 causales. Ya hablamos de la primera, no sigue el tratamiento ni las terapias ordenadas. Estos son gestiones y herramientas que podemos realizar al interior de las empresas cuando tengamos estas situaciones con algunos trabajadores. Si el cotizante no asiste a los exámenes de calificación de pérdida, miren que aquí nos dan esa importancia. Ahí tienes cita de calificación, estás obligado a ir, porque eso va a determinar y va a tener una consecuencia en el sistema. Ojo con el fraude, las etapas que suceden en un fraude, médicos familiares cercanos o que se alejan a los procedimientos y a las buenas prácticas o a las guías de tratamiento de las enfermedades, tenemos situaciones complejas y obviamente los que estén por fuera de la ley colombiana. Ahora, siempre que se hagan incapacidades fraudulentas, la Fiscalía General de la Nación puede hoy tomar cartas en el asunto. Recuerdo hace 2 años, más o menos, una materna ajustó una incapacidad falsa por un pequeño gap que tenía de 2 días y creo que, si lo recordarán, fue noticia pública nacional. No se va a escatimar en el control de estos recursos públicos, de estos recursos finitos que tiene el sistema de salud y son las incapacidades en el país. Ojo cuando hay doble solicitud de pago, es una situación de fraude, de abuso del derecho. Ojo cuando se solicitan y se entrega información falsa, documentos de información falsa, cédulas de ciudadanía falsas, también son situaciones que se van a generar aquí. Y sobre todo, cuando estén teniendo actividades alternas. Se supone que si tú estás incapacitado, ojo para las personas que tienen 2, 3, 4 empleos, ojo para las personas que tienen un negocio familiar, personal, una tienda. Si estás incapacitado, te encuentras en un proceso de rehabilitación. Cualquier actividad alterna que impida tu recuperación, que enlentezca o que agrave tu recuperación, va a tener situaciones que se pueden tipificar como abuso del derecho y pueden hacer este requerimiento desde la empresa a la EPS o desde la empresa a la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Puntualmente, en la gestión específica de las incapacidades, envíen un comunicado al usuario, entreguen esa información, hagan un documento escrito, así lo dice el decreto. Entreguen esta solicitud. Hemos evidenciado esta situación de alerta que tipifica abuso del derecho y su trabajador tendrá 5 días para dar todas las explicaciones correspondientes. Desde este punto de vista es todo lo que traía para ustedes. Es un tiempo bastante limitado, pero creo que logramos abarcar todas las estrategias que tenemos a partir del nuevo decreto que les pido. Ténganlo cerca, léanlo, reléanlo, síganlo buscando, síganlo teniendo como consulta, porque desde los departamentos de SCT somos quienes apoyamos a las empresas a dar respuesta en un tema tan sensible como son las incapacidades. Recomendaciones adicionales: recuerden que esto se conecta muchísimo con su programa de reintegro laboral. Recuerden que deben hacer ese match con el número total de incapacidades y siempre nuestro deber es hacer gestión de los casos de salud. En este punto les agradezco muchísimo el tiempo de estar conectado conmigo acá, que lo hayan disfrutado, que hayan tomado nota, que hayan tenido información de valor para sus empresas y su día a día. Para mí un placer. Muchísimas gracias. Doctor Pérez, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente. Muchísimas gracias. Tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales.
Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.